Bueno, buenas tardes, mi nombre es Fernanda, yo soy trabajadora del RENAVAP y militante de los barrios. Me invitaron para presentar a dos panelistas de la mesa territorial. Va a hablar Lalo Creus, es referente de identidad vecinal de González Catán. Bueno, la verdad que estar acá, tener esta oportunidad, hace repasar más de 35 años de mis 43 años. Que aunque parezca que estoy un poquito más deteriorado, tengo 43 años. Desde los 9 años yo he vivido en asentamientos y en villas de La Matanza. Si hay un lugar emblemático para esta temática, es La Matanza. Probablemente, sin ningún mérito ni nada para fanfarronear, pero podríamos ser tal vez la capital nacional de la villa y del asentamiento. Vivir en esos contextos lo hace a uno tener altibajos permanentes. Por momentos... ¿Se escucha bien? Por momentos, bajones anímicos, situaciones de desmoralización, depresiones y un montón de cuestiones negativas que se sienten muy pesadas para la vida, para la perspectiva de futuro que uno ambiciona. Muchos momentos, recuerdo y hoy se me vienen a la mente, del pasado y del presente, así como Agustín dio un dato de una familia a la que se le incendió la casa en Salta anoche. Este mes nosotros tuvimos en La Matanza pérdidas grandes de criaturitas, de compañeros, por la misma situación y este año hemos tenido desgraciadamente entre 1 y 2 de esas situaciones por mes. Y yo quiero pedir disculpas por el dramatismo que a lo mejor uno le pone, y no quiero con esto pensar que quienes están aquí presentes desconocen esta realidad en lo más mínimo. De hecho, si están aquí presentes es porque ya tienen un grado de compromiso superior probablemente al que uno tenga sobre estos temas. Pero tengo la oportunidad y siento la obligación de dar un pequeño testimonio. Nosotros estamos en una organización en La Matanza en 42 barrios y los 42 barrios son asentamientos. Tenemos un contexto en La Matanza muy grande de marginación, que no es de ahora, probablemente no es de esta última gestión tampoco, es de data muy larga y por lo tanto tengo que dar testimonio. Pero antes de eso, pedirle también, si se quiere, disculpas a las organizaciones que han luchado tanto como uno o más y en todo el país, en sus lugares, por esta agenda y que han superado esos sectarismos que muchas veces uno tiene y junto al gobierno nacional en estos últimos años han podido trabajar en común alrededor de estas iniciativas como el registro, pero también alrededor de esta iniciativa como esta ley. Pero también hay que decirlo que antes que ellos, antes que nosotros, esta temática entregó vidas. Hubo gobiernos militares y en democracia en los cuales se perdieron muchas vidas valiosas, valientes, de distintos estratos sociales, que lo único que pretendían era hacer visible lo que hoy se está haciendo visible acá y con esta ley. Las villas y los asentamientos, la resistencia al desalojo, a la erradicación, la necesidad de que se conozca toda esta realidad que tiene décadas. Hubo decenas de vidas que se perdieron en democracia. Todo esto también ha cimentado que hoy podamos estar acá y ese grado de conciencia que llevó a que todos los sectores políticos del Parlamento voten en unanimidad
esta primera media sanción de la ley. Han sido muchos años de muertes evitables silenciosas, muertes de pobreza, muertes de familias que, por no tener el tendido eléctrico normalizado, porque viven en un asentamiento y se les niega ese derecho, dependen de esas redes improvisadas, precarias, viviendo en esas viviendas de chapa y cartón muchas veces, y que permanentemente, como contaba la compañera concejal, sufren esos apagones, y el único mecanismo que queda es la vela, que termina siendo asesina. Y lo peor de todo es que ese contexto de discriminación, de marginación, lleva a que millones de compatriotas hayan perdido la autoestima. Que esa exclusión y la autoexclusión de esos guetos abiertos, donde uno puede vivir décadas en el mismo barrio, morir en el mismo barrio y tal vez no conocer la capital federal, mucho menos el mar o la cordillera. Toda esa exclusión lleva a una marginación y automarginación que pisotea el autoestima. Imagínense ustedes viviendo esa situación de esa familia, teniendo esas pérdidas y además terminar sintiéndose culpables. Porque eso lleva a la pérdida de la autoestima. Sentirse menos, sentirse culpable de lo que le pasa a uno porque no termina de entender por qué semejante castigo. Y imagínense ustedes que además de eso, los mismos responsables que ejercen permanentemente el poder político y tienen las herramientas o la capacidad para poder tomar las decisiones de cambiar eso, no lo hacen, pero sí lo usan y condicionan hasta el más mínimo de los derechos. Y entonces uno termina comprando derechos, los compra con ir a una movilización, con una afiliación, los compra de un montón de maneras, derechos básicos, termina comprándolos con un cacho de lo que es nuestra alma, nuestra dignidad. Pero además de eso uno compra muchas más cosas. Compra los cascotes, compra las herramientas y el fin de semana se junta con los vecinos y arregla su calle, si se le puede llamar calle, o hace su vereda, o construye su plaza, o resuelve todo lo que podría ser el hábitat básico, mínimo y elemental de un barrio a manos propias. Y también hace a manos propias la seguridad y en muchos casos, dramáticamente, la justicia. Hay un Estado que desertó y los vecinos que no les queda otra, a veces por reacción, porque la situación es desesperante, que reemplazar a ese Estado. Entonces, tengo que dar ese pequeño testimonio. Y quiero decir que donde tal vez es un pequeño matiz con lo que escuché anteriormente, pero estos barrios, nuestros barrios, acá presentes están referentes de todos esos barrios de Matanza, pero también hay representantes concejales y representantes políticos de nuestro municipio, funcionarios, lo cual me da muchísima expectativa. Esos barrios no solo se nutren de la migración interna o de los países limítrofes hermanos. Esos barrios se multiplican cada vez que se combina la falta de oferta de parte del Estado para poder tener un lote o una vivienda con los picos de inflación. Cada vez que se combinen esos dos factores, nosotros vamos a multiplicar los asentamientos. Entonces, como se dijo acá, hay que celebrar este avance y al mismo tiempo, si pudiéramos tener la capacidad, empezar a ver cómo empezamos a generar una oferta que deje de aumentar esta realidad. Esos barrios que se generan de esa forma se van corriendo de la capital al primer cordón del conurbano, en este caso en la provincia de Buenos Aires, del primer cordón al segundo, del segundo al tercero. Y así se van multiplicando zonas enteras que están por fuera. Allí, es muy importante decirlo, se vive una situación que es mucho más que pobreza, que es indigencia, contextos. Millones
de compatriotas en un contexto de indigencia, que no quiere decir no tener techo, que es mucho más dramático que la pobreza porque hablamos de la supervivencia continua en todo. La salud en esos barrios es de indigencia, la educación en esos barrios es de indigencia, el transporte, los servicios y todo lo que uno imagina que merece tener como ciudadano en estos barrios está en un contexto de indigencia. Y entonces acá es importante tener en claro que eso, así como lo sufren los que están inmersos en esta realidad, lo sufre el conjunto de la sociedad. Eso derrama sobre el conjunto de la sociedad. De la misma manera que si todos juntos, como está sucediendo, podemos empezar a revertir eso, vamos a generar algo que va a derramar sobre el conjunto de la sociedad. Transformar esas realidades va a hacer que todas esas zonas se transformen. Generar esa integración social entre aquellos que están en un contexto y los que están en otro va a hacer que toda esa sociedad evolucione. En nuestros barrios hay un gran capital humano que tiene mucho para aportar. En estos barrios hay verdaderos ingenieros de la vida, los que en las condiciones más desafortunadas y más difíciles han logrado salir adelante, los que nunca recibieron herencia de oportunidades y han logrado llegar hasta acá. Todos esos héroes, todas esas heroínas, esas mujeres que desde chicas seguramente la vida ya les tiró con de todo, y así todos han llegado hoy a tener su familia, a ser jefa de su familia, y probablemente sean la referente de sus vecinos, de esos vecinos que crearon su club, de esos vecinos que van creando sus merenderos, sus comedores, sus bibliotecas, su institucionalidad precaria, pero institucionalidad al fin, probablemente ilegal si se quiere, porque a veces no sabemos ni cómo se tramitan las personerías jurídicas, pero institucionalidad al fin, que ha sostenido a millones de compatriotas frente a un Estado que los abandonó, frente a una clase dirigente que tardó en entender de qué se trata y que hoy, por suerte, evidentemente empieza a abrir una nueva etapa donde vamos a poder comenzar a revertir. Y yo ahí también tengo un matiz. Para mí es muy importante acceder al título de propiedad. Y como muchas cosas, cuando uno hace una conversación con los vecinos, los compañeros, siempre aparecen las emergencias por sobre lo que es de largo plazo o las soluciones de fondo. Siempre. Nos encontramos muchas veces paliando el hambre, paliando emergencias, y tal vez podríamos, si pudiéramos elegir, arrancaríamos desde la educación. Y sin embargo, siempre aparecen primero otras emergencias. Probablemente a la hora de hablar de estos temas siempre va a aparecer primero poder tener acceso a los servicios y a otras emergencias. Pero realmente lo que va a dar solución de fondo es poder existir. No existimos, somos invisibles. Zonas enteras son invisibles. No están en los planes de nadie ni en los planos. Uno ve cuando va a los municipios un cuadrado gigante rural. Y ahí adentro estamos nosotros. Entonces, ¿cómo no va a ser importante empezar a existir? Hay que celebrar esta ley, hay que celebrar que sea en unanimidad, y es un homenaje a todos esos que han luchado y luchan, y a esas vidas que se han perdido. Es una gran posibilidad de empezar a conversar después un montón de otras cuestiones que pueden ser a la vista de todo el mundo como las primarias de la emergencia. Pero es muy difícil ir a pedir algo de eso cuando te niegan que existas.
Nosotros nos cansamos en los barrios de hacer gestiones de todo tipo y que te digan, no, pero ese barrio no existe. ¿No? Ese barrio es privado. No puedo hacer nada, discúlpame. Y sin embargo vos ves que en otros barrios donde a lo mejor hay algún referente que políticamente sume para la construcción política municipal, ahí no hay problema. Entonces no es universal el acceso, ni se puede resolver de manera universal, y es hora que las cosas sean universales. Y que así como se ha hecho clientelismo social, y evidentemente se ha hecho mucho clientelismo político y empresarial, nosotros no tengamos que entregar nada para que se nos cumpla ese derecho. Por eso yo celebro, felicito y agradezco que esto esté sucediendo, poder estar en esta casa. Es una de las tantas casas que tiene que tener compromiso con esta situación. Y propongo, si se quiere, modestamente, que todos aquellos que tengan una visión de país, que tenga que ver con la construcción de algún tipo de poder político para buscar soluciones para el país, ya sea en una vertiente política o en otra, que entendamos todos, incluso los republicanistas, que entendamos todos que no puede haber ejercicio de los derechos ciudadanos si todavía hay millones que no somos habitantes. Hagamos una alianza, hagámonos todos habitantes para empezar a nivelar y después ejerzamos todos los derechos ciudadanos, que es mucho más que votar.